Muy bien. Pues vamos a aclarar algunos puntos de estos temas de muestras chicas, que en esencia, digamos, el objetivo de estos temas de muestras chicas es el cálculo que aplica para muestras chicas, hablando de la normal o de la T. O sea, ya no usamos la normal, usamos la T. El cálculo sigue siendo el mismo, ¿no? Lo único que va a cambiar es o usamos una T o usamos una normal. Por ejemplo, aquí empieza explicándonos este tema. Dice, supongamos que tenemos una muestra aleatoria de tamaño n de una distribución normal. Seguimos partiendo de la idea de que los datos vienen de una población normal con una cierta media y con una cierta desviación o varianza. Y queremos hacer una prueba, por ejemplo, sobre la media o sobre la diferencia de medias si se tratara de dos poblaciones normales. Los mismos elementos, digamos, los mismos supuestos que teníamos en las pruebas donde el estadístico de prueba era una normal. Y entonces dice, oye, pues ya utilizarías este cálculo, utilizarías esta fórmula, que es la misma que teníamos, y aquí le pone una S, ¿no? Porque es el estimador de la desviación, utilizando como estimador de la desviación la raíz cuadrada de la cuasivarianza, ¿sale? La que está dividida entre n-1. Entonces, si utilizamos la desviación, digamos, una estimación de la desviación, entonces, este estadístico de prueba, o dicho de otra manera también, si no conocemos la varianza o la desviación, el estadístico de prueba que tiene esto, la distribución de probabilidad de este estadístico de prueba, va a ser una T con n-1 grados de libertad. Esa es la diferencia, pero todo lo demás es lo mismo. Y aquí nos pone un ejemplo muy sencillo. Dice, partamos del ejemplo 8.11, donde se proporcionaron velocidades iniciales de 8 balas. Aquí, en ese ejemplo, de lo que se trata es de que se registran los tiempos de las velocidades, ¿no? De 8 balas, donde se probó una nueva pólvora, ¿no? Y pues nos dan la media muestral, la desviación muestral de aquel ejemplo, que son estas. Y el fabricante de la nueva pólvora, dice que afirma lo siguiente: la nueva pólvora produce un promedio de velocidad de no menos de 3,000 pies por segundo, ¿no? Entonces la idea es que está ofreciendo esta nueva pólvora señalando que las velocidades son altas, ¿no? Digamos, la velocidad de las balas, ¿no? Y dice aquí que son de 3,000 pies por segundo, no menos, ¿no?, de 3,000 pies por segundo. Entonces, la pregunta es, ¿los datos muestrales, esta información, aportan suficiente evidencia para contradecir lo afirmado por el fabricante a un nivel de significancia de 0.025, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el nivel de confianza de esta prueba? Del 5% a 2. 97.5% de confianza, si era eso, es que se oyó medio robotizado la voz. Sí, ¿no? Sí. Correcto. Entonces, pues nos piden hacer la prueba para ese nivel de confianza. Y pues luego están los detalles de la prueba, ¿no? La hipótesis nula ya sabemos que hay que plantear un igual, ahí está el 3,000. Y dice aquí que la alternativa es que mu es menor que 3,000. Entonces, ¿cuál de estas dos posibilidades está en favor de lo que afirma el fabricante de la pólvora? ¿La hipótesis nula o la hipótesis alternativa? La hipótesis nula. La hipótesis nula, exacto. Uh-huh. La hipótesis nula porque dice que no es menor a 3,000. Entonces, 3,000 está dentro de la aseveración del fabricante, ¿correcto? La hipótesis alternativa, entonces, tendría que ser una distinta a esa. Si yo planteo aquí un mu mayor que 3,000, el mu mayor que 3,000 y el mu igual a 3,000
ambos son posibilidades de lo que afirma el fabricante, así que esta sería la correcta forma de plantear la prueba de hipótesis. Adelante, Said. Duda, profe. ¿Y a nivel de entendimiento qué significa que mu sea igual a 3000? Perdón, otra vez, no escuché bien. Sí, a nivel de entendimiento, ¿qué significa que mu sea igual a 3000? Que la velocidad de las balas con esa pólvora es por lo menos de 3000 para el contexto que teníamos, ¿no? Por lo menos es de 3000. Puede ser más de 3000, etcétera. Una forma en la que podríamos plantear esta hipótesis nula podría ser, pues, bajarle un poquito al 3000, ¿no? O sea, no sé, ¿no? Un 2999 y dices, 2999, eso no está dentro de la afirmación, ¿no? De esta persona. Y aquí ponerle un mu mayor o igual a 3000, bueno, le pondríamos un mayor a 2999. Y entonces la hipótesis nula va en contra de lo que dice esta persona y la hipótesis alternativa de mu mayor a 2999 serían los escenarios a favor de lo que dice la persona. Podríamos intentar plantearla así también, ¿sí? Pero lo más natural, digamos, es utilizar el valor que te dan, que es de 3000, y ponerlo en la hipótesis nula. Por eso esta sería la prueba de hipótesis, digamos, no por default, sino la más intuitiva y respetando, pues, las reglas del planteamiento de una prueba de hipótesis. Bueno, la región de rechazo, pues, van a ser valores T que sean menores a un cierto valor T, que vamos a llamarle, pues, valor crítico, que acumula 0.025 de probabilidad, ¿no? A la izquierda, porque es una prueba de cola izquierda. Y ese valor es menos 2.365. Así que la distribución T que vamos a utilizar va a ser de n-1 grados de libertad, o sea, 8 menos 1, 7 grados de libertad. El cálculo es del mismo tipo que hemos usado. Aquí está la media muestral, aquí está la media de la hipótesis nula, asumiendo que la hipótesis nula es cierta, y aquí está la desviación estimada y la raíz del tamaño de muestra. Y nos da un menos 2.96, ¿no? Así que si comparamos este valor crítico, el cual representa la región de rechazo, ¿no? Abajo de menos 2.36 y resulta que nos dio un menos 2.96, pues este valor cae dentro de la región de rechazo. Rechazamos la hipótesis nula de que la media sea 3000 contra la alternativa de que sea menor de 3000. ¿Están de acuerdo? Sí. Ok. Entonces aquí dice, existe suficiente evidencia para contradecir lo afirmado por el fabricante y que la verdadera velocidad media es menor de 3000 pies por segundo a un 97.5 de confianza o a un 0.025 de significancia. Y ya, es la misma idea de lo que hemos revisado, así que no hay mucho. Adelante, Said. Nada más una duda, profesor. El menos T, bueno, el ejemplo me quedó claro, nada más tengo una duda de cómo sacó menos T de 0.25. Me imagino que es el error que tenemos en las tablas de la T, ¿no? De la distribución de la T. Ok. Sí, correcto. Iríamos aquí, tablas estadísticas, a la T, son 7 grados de libertad, n-1. Probabilidad en la cola derecha, como es de cola izquierda la prueba, pues entonces necesitamos que a la derecha haya 0.975. ¿Están de acuerdo? Le damos a aceptar. Y aquí está el valor crítico, ¿no? Ok, sí, Menos gracias. 2.36. Y así determinamos ese valor crítico o, como decíamos, el percentil de tamaño 0.025 de cola izquierda. Es este valor, también así lo podemos llamar. El percentil de cola izquierda de tamaño 0.025. Y pues eso es, digamos, la principal diferencia con su hermana, ¿no? La prueba hermana de esta, que es utilizar la misma fórmula, pero
el estadístico de prueba es una normal porque la muestra es chica, ¿no? Es menor de 30 datos. Así que esa es simplemente la lógica. Y aquí viene la lógica un poquito de la de diferencia de medias, que tiene de alguna manera un poquito de, ¿cómo decirlo? Una cierta variación, porque la fórmula es un poquito más complicada que la de la diferencia de medias cuando utilizamos una normal, perdón, dos muestras normales. Eso se debe a que para el caso de diferencia de medias, donde utilizamos un estadístico de prueba que se distribuye normal, decimos que las varianzas las conocemos, ¿no? Y aquí pues viene el tema de decir, oye, pues no las conozco, ¿no? Porque la muestra es chica o las muestras son chicas. Entonces, pues como no las conozco, las tengo que estimar. Y el estimarlas, no va a ser algo tan preciso como cuando la muestra es grande. Entonces, dado que la muestra es chica y tengo que estimar y la precisión no va a ser mucha porque la muestra es chica, entonces, pues aquí, digamos, se hace una pequeña anotación, por decirlo de alguna manera, sobre las varianzas de este ejemplo, sobre las varianzas de las dos muestras. Por eso es que van a ver esta formulita. Hagan de cuenta que se hace una varianza de las dos muestras que tenemos, porque el estadístico de prueba es una diferencia de medias. Le restamos las medias respectivas, ¿no? Entonces estamos estandarizando. La primera parte es quitarle la media y luego dividimos entre la desviación y entre sus grados de libertad, ¿no? Solo que es muy común, digamos, que veamos esta expresión en este cálculo. Esta expresión simplemente es algo así como una varianzota, digamos, ¿no? Una varianza de las dos muestras. Junto a las dos muestras, aquí lo que tengo en realidad es como que la varianza de la primera muestra, N1 menos 1, S1 cuadrado, sobre N1 menos 1, más N2 menos 1, S cuadrado 2, sobre N2 menos el otro 1, nada más que aquí ya los conté. Entonces, lo que tengo aquí es como las dos varianzas, la varianza de una muestra más la varianza de la otra, la sumo, y entonces tengo como una varianzota, ¿no? Juntando las dos muestras. De tal manera que el estadístico de prueba, al dividir entre la desviación, pues voy a dividir entre la raíz cuadrada de esto, ¿no? La raíz cuadrada de esto, pues ya lo llamo SP, y eso, acuérdense que va, digamos, de alguna manera impactado por la raíz cuadrada del tamaño de muestra, ¿no? Y eso es lo que representa esto. Entonces, se ve un poco más compleja la fórmula de alguna manera, pero pues eso es como para llevar la lógica de lo que está pasando con las varianzas en este caso. Sin embargo, en realidad la estructura es la misma, digamos, ¿no? La consecuencia es que ahora vamos a tener una distribución T de n-2 grados de libertad. Por aquí no lo dice, debe estar más abajo. Aquí está. Entonces, la distribución T que vamos a usar es una de N1, o sea, el tamaño de la muestra 1, más el tamaño de la muestra 2. Las muestras no tienen que ser del mismo tamaño. Menos 2, ¿no? Entonces, es una T de N1 más N2 menos 2 grados de libertad. Y el cálculo, pues es ese cálculo que veíamos hace un momento. Pero la lógica de la prueba sigue siendo la misma. Y pues aquí un ejemplo, digamos, relativamente sencillo, porque ya nos dan los valores que necesitamos, ¿no? Casi digeridos, digamos, ¿no? No empezamos con los datos y hay que calcularle, ¿no? Dice aquí otra vez, en el ejemplo 8.12, donde veíamos el tiempo requerido para completar un procedimiento de ensamble, ¿no? Digamos, es un procedimiento de armado de dos productos y se usan dos métodos diferentes de capacitación para armarlos. Dice, los datos muestrales son los que aparecen en esta tabla. La idea sería
hay evidencia suficiente que indica que son distintos los verdaderos tiempos medios de ensamble, ¿no? Para la población, digamos, o para el grupo de personas que se capacitan usando un método respecto del otro, y hacer la prueba a un nivel de confianza del 95%. Entonces, aquí están los datos de la primera muestra, son 9 datos nada más, la media de y aquí está esta parte que es algo así como el numerador de la varianza, que es esta partecita. ¿Por qué? Pues porque el estadístico de prueba va a ser pues, usar esta fórmula y su raíz, ¿no? Entonces, pues ya me están dando los datos de la parte, pues digamos, más complicada del numerador, ¿no? De las desviaciones o de las varianzas respectivas. Y lo mismo de este lado, me dan los datos. Probamos la hipótesis nula de que las medias son iguales contra la alternativa de que las medias son distintas. Es decir, son distintos los ensambles, los tiempos de ensamble promedio de ambos métodos. Pues vamos a ver, ¿no? Decíamos el estadístico de prueba, pues es esta fórmula. Y aquí están los detalles, ¿no? Buscamos un valor T, como es un distinto A, pues buscamos tanto la parte derecha como la parte izquierda de la distribución, o sea, buscamos los percentiles de tamaño 0.025 con la izquierda y con la derecha. Por eso es que aquí en esta expresión aparece la T, que representa los valores de la región de rechazo, con un valor absoluto, ¿no? Entonces, es otra forma de decir que pues, la región es de cola derecha y de cola izquierda, ¿no? El valor T, el percentil de tamaño 0.025 es 2.120. Y, ¿qué más? Bueno, la T que vamos a utilizar es de N1 más N2 menos 2 grados de libertad, es decir, 9 más 9, 18, menos 2, 16, 16 grados de libertad, ¿no? Seguimos con la idea de muestras chicas. Y aquí se nos está mostrando el cálculo, el detalle del cálculo del valor SP, que pues simplemente es seguir esta fórmula que estaba acá, todo esto, y calculamos el SP, ¿no? Ahí está. Y ya integramos a la fórmula completa, ¿no? Y1 menos Y2 menos 0, ¿no? El SP y la raíz de 1 sobre N1 más 1 sobre N2, y nos da 1.65, ¿no? Entonces, veíamos aquí que el valor T de 0.025 es 2.120 y por lo tanto el valor de cola izquierda es menos 2.120. Esas son las regiones de rechazo, abajo de menos 2.120 y arriba de 2.120, así que el estadístico de prueba dio 1.65. La conclusión es que este valor no cae en ninguna de las dos regiones de rechazo, ¿no? Tanto de cola derecha como de cola izquierda, por lo tanto no podemos rechazar la hipótesis nula de que los tiempos de ensamble mediante cualquiera de los dos métodos son los mismos, ¿no? Esto es algo así como un problema de producción, digamos, que es muy común, problemas de producción y al comparar máquinas, procesos de producción, un sistema en línea contra un sistema en paralelo, ¿no? Etcétera, etcétera, pues ahí están los tiempos medios de los datos. Bueno, ahí están los datos y no encontramos evidencia de que un método sea mejor que el otro en cuanto a los tiempos de ensamble, ¿no? Y ya, esa es la lógica de esto. ¿Dudas hasta aquí? No, profe, por el momento no. Muchas gracias. Sí. ¿Alguien tenía el micrófono abierto o querían hacer una pregunta? Yo tengo Nada, una... ¿verdad? No, sí, sí, adelante. Pero es más con respecto a lo que nos mencionaba de que, por ejemplo, que nos ponía el ejemplo de que mi hipótesis nula es 300, ¿no? Pero si quiero, la puedo poner como en 299.999 y lo tomo al revés. Ahí, por ejemplo, ese cachito que tenemos no nos afecta, o sea, no hay como un porcentaje de que nos equivoquemos. Sí podría afectar, exacto. Por eso también es que no se utiliza mucho esa
esa posibilidad. Pues porque al final, bueno, digamos, ese 1, ¿no? De distancia entre el 3000 y el 299, ¿no? ¿A esto te refieres? Supongo que a eso te refieres, ¿no? Sí, de alguna manera como que deja ahí un huequito, ¿no? Digo, ya están muy cercanas las... también en el otro caso están muy cercanas, ¿no? O sea, por ejemplo, si dices, oye, de 3000, en la hipótesis nula, y que sea menor de 3000, menor a 3000, pues ya es cualquier número, ¿no? O sea, la hipótesis alternativa está contemplando desde el 299.999 hacia abajo, ¿no? También ahí pues está muy cercana, digamos, son muy tajantes los valores de la hipótesis alternativa, ¿no? Y algunos de ellos están súper cerca de la hipótesis nula, o sea, de la otra conclusión. Acá pasa lo mismo, ¿no? O sea, si uso un 299, dices, bueno, el 299 lo pongo en la hipótesis nula, y arriba del 299, pues está esa, digamos, no nada más está el 3000, sino que también están los valores entre el 299 y el 3000, ¿no? Ahí hay un huequito. O sea, uno puede hacer como que más precisa esa prueba, donde la hipótesis nula sea algo menor, ¿no? Bueno, algo distinto a la afirmación, y podemos usar 299.99, por ejemplo, ¿no? Y va a quedar igual un huequito, ¿no? Entonces ahí, pues la precisión va a estar en la cercanía, digamos, va a estar en la hipótesis nula. En el otro ejemplo, en el otro caso, la cercanía va a estar en la hipótesis alternativa, ¿no? Pero sí, o sea, se puede precisar más, ¿no? Se va a ver raro, ¿no? Porque van a decir, ¿y de dónde sacaste ese 299, ¿no? Entonces, es más, como les decía, no está mal, ¿no? Tiene una lógica, tiene un sentido plantear la prueba así, pero lo común, pues, es que utilices el 3000, no el 299.99, porque van a decir, ¿y de dónde sacaste ese 299.99 si aquí no dice nada en el contexto, ¿no? Hace sentido porque entendemos cómo podemos manejar las pruebas de hipótesis, ya teniendo como todas estas ideas, matices, situaciones que involucran una prueba de hipótesis, pero a muchos no les va a hacer sentido, ¿no? Por eso es que no es la prueba de hipótesis que se te ocurriría, digamos, ¿no? Por naturalidad, no es la más natural, ¿no? Nada más eso. Pero no sería una prueba de hipótesis inválida usar el 299 o el 299.99, nada más que digamos, se ve raro, ¿no? Entonces, para ese tema de la precisión, le subiríamos el valor. De acuerdo, gracias. Sí. ¿Dudas? No. Muy bien. Entonces, pues bueno, aquí la idea sería dejarles unos ejercicios, pero no se me hacen muy necesarios porque pues simplemente hay que aplicar una prueba T. Me interesa más dejarles ejercicios sobre varianzas, eso sí. Entonces vamos a hablar ahora de las pruebas de hipótesis referentes a varianzas. Tenemos aquí dos casos. Cuando hago pruebas de hipótesis, para saber el valor de una varianza, que es como, digamos, es similar a las pruebas de hipótesis donde quería saber el valor de una media. Y también tengo pruebas de hipótesis donde quiero comparar varianzas de dos poblaciones. Perdón, algo que se me pasó decirles. En el documento colombiano, bueno, ahorita lo digo al final, va a tener más sentido si lo digo al final de esta parte. Entonces tenemos pruebas sobre el valor de una varianza y tenemos pruebas para comparar dos varianzas. Solo que cuando comparamos dos varianzas, no usamos una diferencia de varianzas o de desviaciones de esas dos poblaciones o de esas dos muestras. Usamos un cociente.
porque el cociente, digamos, también tiene esa idea de la comparación. Si el cociente es 1, el cociente de dos varianzas, pues es porque las varianzas son iguales. Entonces el cociente también, digamos, el valor referencia de ese cociente pues va a ser 1, cuando sean iguales. Si usara una diferencia de varianzas, diría varianza 1 menos varianza 2 igual a 0, ¿no? O varianza 1 igual a varianza 2. No se suele usar así. Se podría construir una prueba de ese tipo, pero la prueba común para comparar varianzas es un cociente de varianzas. Porque al hacer el cociente, el estadístico de prueba que resulta tiene una distribución que también conocemos y que también está muy relacionada con la normal, que es la distribución F. Por eso es que usamos un cociente de varianzas. Existe algo que se llaman pues generadores de intervalos de confianza y en los generadores de intervalos de confianza se puede ver claramente por qué conviene o es natural, digamos, lo más natural, construir un cociente de varianzas, ¿sí? Para generar esa F. O sea, la serie de pasos que implica ese método para generar estadísticos muestrales, intervalos de confianza, pruebas de hipótesis sobre dos varianzas, se nota, digamos, ¿no? En la lógica del procedimiento, pues cómo conviene usar un cociente de varianzas. Pero bueno, nada más para hacer esa pequeña introducción. Veamos. Pruebas de hipótesis referentes a varianzas. Nuevamente, tengo una muestra de una normal con media mu y varianza sigma cuadrado. Nuevamente, pues ambas desconocidas, ¿no? En todos los casos, ambas son desconocidas, a menos que la muestra sea grande y entonces decimos, pues voy a estimar la varianza, pero la precisión es tal que es como si conociera la varianza, ¿no? Nos interesa entonces la hipótesis nula de que la varianza de un conjunto de datos sea igual a un cierto valor que llamamos sigma cuadrada 0, ¿no? Y entonces tenemos esto. Si la hipótesis nula es verdadera, porque acuérdense que las pruebas de hipótesis están construidas desde el punto de vista de H0 y de que H0 sea cierto. Entonces, si la hipótesis nula es verdadera, la varianza pues va a ser la varianza de la hipótesis nula. El estadístico de prueba que vamos a utilizar para esto es n menos 1, s cuadrado sobre sigma cuadrado 0. Esto lo habíamos visto en distribuciones muestrales, que esto era una G, ¿se acuerdan? Es una G con n menos 1 grados de libertad. Entonces, esto es lo que tengo que calcular. Esta es la expresión del estadístico de prueba y su distribución de probabilidad es una G cuadrada con n menos 1 grados de libertad. Así que si hacemos pruebas sobre cuál es el valor de la varianza, el estadístico de prueba es una G cuadrada con n menos 1 grados de libertad, ¿sí? En el caso de una G cuadrada, la G cuadrada no es simétrica como la normal. Entonces, hay que calcular si se trata de una prueba de dos colas, hay que calcular ambos valores críticos porque uno no va a ser el simétrico del otro. ¿De acuerdo? Ese es un aspecto que hay que notar. Pero las mismas ideas de pruebas de hipótesis se siguen aplicando. Si vamos aquí vemos la parte de lo simétrico. Tenemos como hipótesis nula un igual, la alternativa es un mayor, entonces tenemos una prueba de una cola donde la región de rechazo es cola derecha. Si tenemos una hipótesis donde la alternativa es un menor, entonces tenemos una región de rechazo de cola izquierda. Si la hipótesis alternativa es un distinto A, pues entonces tenemos una prueba de hipótesis donde hay dos colas, la de la región izquierda y la región derecha. No son, digamos, los valores críticos, es decir, los valores que separan la región de rechazo de la no rechazo en cola izquierda y en cola derecha, no son simétricos porque la distribución no es simétrica, ¿no? ¿Tienen la misma cantidad de probabilidad? Sí, es decir, son simétricos en cuanto a la cantidad de probabilidad que encierran, pero no son simétricos en cuanto al valor crítico, ¿sí? Hay que tener eso en cuenta. Pero pues todo lo demás es
la misma lógica, la misma idea. Simplemente lo único que va a pasar pues es que ahora estamos hablando de una varianza, el estadístico de prueba tiene otra fórmula y pues los valores críticos no son simétricos si voy a utilizar una prueba de 2 colas, ¿no? Entonces es lo único con lo que tengo que tener precaución, digamos, ¿no? Y aquí tenemos pues el caso de ejemplo, ¿no? Dice, una compañía produce piezas maquinadas. La varianza, antes de empezar con el ejemplo, la varianza o las varianzas suelen ser parámetros que interesan en problemas de control de calidad, por ejemplo, ¿no? Sabemos que la varianza pues, representa una dispersión. Entonces, en control de calidad, la idea es, oye, ¿el tamaño de las piezas es el adecuado? ¿O en cuánto puede variar el tamaño de las piezas que produce una máquina? Porque, pues, si varían, pues, y mucho, digamos, ¿no? Más allá de un cierto valor, pues entonces las piezas no van a embonar, ¿no? Es como cuando uno quiere meter un tornillo en una cierta tuerca o al revés, ¿no? Y dices, ay, casi son del tamaño, pero no son, ¿no? Se trata de ese tipo de casos. En control de calidad, pues las piezas deben de tener un tamaño de error aceptable y no más allá de eso, ¿no? También las varianzas se utilizan en problemas financieros porque la varianza es, digamos, como la primer medida de riesgo o la medida de riesgo más famosa de un activo financiero, ¿no? La varianza de los rendimientos o la desviación de los rendimientos de los activos financieros es su medida de riesgo. Es la medida de riesgo más común, por decirlo de alguna manera, ¿no? Así que pues, son contextos donde uno se puede encontrar una prueba de hipótesis o donde uno puede aplicar una prueba de hipótesis sobre la varianza. Puede haber otros, ¿no? Pero son los más comunes. Entonces, ahora sí, dice, una compañía produce piezas maquinadas para motor que se supone tienen una varianza en diámetro, ¿no? No mayor de 0.0002 pulgadas, ¿no? Entonces, dice, oye, se supone que estas piezas producidas no tienen un margen de error, un margen de varianza mayor a esto, ¿no? Y dice aquí, pues tomamos una muestra aleatoria de 10 piezas producidas por esa máquina y dieron una varianza de 0.0003. ¿no? Si hacemos una prueba al 95% de confianza, la hipótesis nula sería, oye, la varianza es 0.002, que esa es la varianza que debería de tener las piezas producidas por esa máquina, contra la hipótesis alternativa de que sea mayor a 0.002, porque si son mayores a 0.002, pues simplemente las piezas no van a servir, ¿no? Así que el margen de error está rebasando el tamaño conveniente, ¿no? Dice lo siguiente, dice, si es razonable suponer que los diámetros medidos, ¿no? de estos errores están distribuidos normalmente, ¿no? Es muy común que un error en algo, una desviación, digamos, ¿no? Aquí dice el diámetro de las piezas, ¿no? De la parte que nos interesa medir su error. O sea, imagínense así, ¿no? Unas piezas, no sé, redondas que tienen un diámetro, ¿no? Y entonces dices, el diámetro no debe de variar más allá de 0.002, ¿no? Entonces, los diámetros se distribuyen normal, ¿no? El diámetro de esto se distribuye normal. Por ejemplo, los promedios también se distribuyen normal, ¿no? Entonces, sí es razonable suponer la normalidad porque necesitamos que los datos sean normales, ¿no? Y en este caso, la prueba se va a hacer sobre el error de esos diámetros, ¿no? Entonces, o sea, de la varianza de esos diámetros. Dice, pues si es aceptable la normalidad, el estadístico de prueba, pues va a ser el que veíamos hace un momento,
n menos 1 s cuadrado sobre la desviación de la hipótesis nula, ¿no? Y eso va a ser una G de n menos 1 grados de libertad. Dice, la hipótesis alternativa pues es una cola derecha, entonces vamos a rechazar la hipótesis nula para valores que estén por encima de una G cuadrada con de una G cuadrada o del percentil de esa G cuadrada de tamaño 0.05 para la cola derecha. Ese valor de la G es 16.919. Vamos a generarlo con el Gretel. Y entonces, pues nos vamos a herramientas, tablas estadísticas, nos vamos a la G cuadrada. ¿De qué tamaño es esta G cuadrada? ¿Cuántas horas de libertad tiene? N menos 1. Ajá, y en este caso, ¿cuántos eran? 9. La muestra es de tamaño 10, entonces son 9 grados de libertad. Probabilidad en la cola derecha, el percentil de cola derecha de tamaño 0.05. ¿Están de acuerdo? Sí. De acuerdo, entonces 16.919. Ahí está, 16.919. Veamos. 16.919 de 9 grados de libertad. Aquí está. Entonces, este es el valor crítico. Arriba de esto se rechaza la hipótesis nula. Calculamos el estadístico de prueba con los datos que nos dan. ¿No? n-1 es 9. El s cuadrado, o sea, la varianza es 0.0003. Dividimos entre la desviación, suponiendo que la hipótesis nula es correcta o cierta, 0.002, y nos da 13.7. Entonces, 13.5, perdón, no cae dentro de la región de rechazo. ¿Estamos de acuerdo? Por eso dice, no se puede rechazar la hipótesis nula. No hay suficiente evidencia para indicar que la varianza en los diámetros excede de 0.002 al 95% de confianza. ¿Sí? Y ya, esa sería la forma de utilizar esto. ¿Dudas hasta aquí? No, profe, por el momento no. ¿Lo podríamos ver gráficamente en el Gretel? Así como lo hacemos con la norma. De que ponían las rayitas. Sí. Aquí solo podríamos poner como el grafiquito. Es un estadístico G de 9 grados de libertad. Aquí está, ¿no? El estadístico de prueba dio 13, ¿no? Me parece. Sí, 13.5. Sí, entonces el estadístico de prueba aquí es 13.5. No sé si a esto te referías, Génesis. Sí. 13.5. Pues el estadístico está acá, ¿no? 13. Ahí está el estadístico. Y la región de rechazo dio por ahí del 16. Entonces, la región de rechazo está por acá, por ahí de un 16. A ver si no sale muy chueco. Ahí está. La región de rechazo es esta, de cola derecha, y el estadístico de prueba cayó por aquí. Entonces cae dentro de la región de no rechazo de la hipótesis nula. ¿Sí era eso? Sí. Gracias. ¿Qué pasa si hacemos esta prueba de hipótesis al 95% de confianza? Y digamos a 2 colas. A 2 colas, bueno, vamos a hacerlo a 2 colas y además al 90% de confianza, ¿sale?
Entonces, resuelvan este ejercicio al 90% de confianza de 2 colas. Y en cuanto alguien acabe, escriba ahí su conclusión en el chat. O pues simplemente levante la mano o diga. Hipótesis nula igual a punto, que la varianza es 0.002, ¿no? Me parece que era. Ajá. Y la hipótesis alternativa es un distinto a una prueba de 2 colas. Entonces, con una prueba de 2 colas al 90% de confianza, ¿cuál es la conclusión? ¿Alguien ya tiene la respuesta? No se rechaza la hipótesis nula. No se rechaza la hipótesis nula, correcto. Al 90%, este va a seguir siendo el valor crítico de la parte derecha. ¿Están de acuerdo? Pero el valor crítico de la parte izquierda, ¿quién sería? 95. El valor crítico. 3.3. 3.3, ok, a ver, vamos a ver. Sí, 3.32. Aquí tenemos la G de 9 grados. Sí, eran 9 grados, ¿verdad? Sí. Y la probabilidad en la cola derecha, ¿cuánto tendría que haber? ¿0.95? Sí, 0.95. ¿No había dicho el 90, profe? ¿Perdón? ¿No había dicho el 90? Sí, había dicho 90. Ajá. Pero se Al divide, 90% de confianza, 2 colas, entonces tiene que haber 0.05 de un lado y 0.05 del otro. Ah, Ok. ok. Gracias. Entonces, aquí vamos a buscar el valor crítico de la cola izquierda, porque hacia la derecha tendría 0.95 de probabilidad. Entonces, le damos a aceptar y da 3.32. Si regresamos al gráfico, antes de que Génesis me lo diga. Sí. Si regresamos al gráfico, sería agregar una línea más. Esa línea más está en el 3.95. ¿3 qué era? 3.32. Ah, 3.32. Vamos como por aquí. Y ahí están. La región de rechazo de cola derecha es esta, la región de rechazo de cola izquierda es esta, y este es el estadístico de prueba. Entonces, sigue cayendo en la región de no rechazo, ¿de acuerdo? Y aquí pues puedo ver los valores críticos que son distintos en cuanto a que este valor pues no es el simétrico de este, más que en la cantidad de probabilidad que acumula, ¿no? Y ya. ¿Dudas?
Entonces, se rechazó la hipótesis porque, porque al 90% no está dando la confianza que debería dar. No, en ninguno de los dos casos se rechazó. Ah, ok. En el primer caso, esta línea no existía, era esta. Esta era la región de rechazo. Aquí cayó el estadístico de prueba dentro de la región de no rechazo. Al 95%, no se rechaza. Y al 90 en ambas colas tampoco se rechaza, porque aquí está la probabilidad de 1. Bueno, aquí está la región de rechazo con la izquierda, la región de rechazo con la derecha, y el estadístico sigue cayendo dentro de la región de no rechazo de la hipótesis nula. Sí, en ambos casos no se rechaza la hipótesis nula. ¿Sí? Así que la varianza de esos errores en el diámetro, digamos, no rebasa el punto 002. 0002. No es más grande que punto 0002, es lo que estamos diciendo. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Puede repetir la conclusión, profe, que acaba de decir? Sí, el contexto era ¿no? Donde una máquina, digamos, funciona adecuadamente produciendo piezas que tienen un margen de error, una varianza de punto 0002. Y lo que se hizo es, oye, pues vamos a ver si siguen produciéndose piezas adecuadamente, ¿no? Con un margen de error que no rebase esto. Entonces se toma la muestra, se obtienen estos datos y dices, vamos a probar la hipótesis nula de que la varianza sea 0.002 contra la alternativa de que sea mayor a 0.002. Y tanto a una prueba de este tipo, que es de una sola cola, de que la varianza no excede el 0.0002, nos dice al 95% de confianza que no se puede rechazar la hipótesis nula de que la varianza es 0.002, ¿no? Entonces, contra la alternativa de que sea mayor. Así que las piezas siguen teniendo un margen de error aceptable, ¿no? El que se necesita, el que no provoca, pues digamos, algún tipo de problema, ya sea con la máquina o con las piezas, ¿no? Y probamos la alternativa de que fuera distinto a, es decir, que la varianza sea 0.002 o que la varianza sea incluso, contra la alternativa de que sea mayor o contra la alternativa de que sea menor, ¿no? Tendría sentido en un contexto donde, o sea, no me sirven piezas que tengan un exceso, ¿no? De diámetro, pero tampoco me sirven unas piezas de exceso de 0.002 y tampoco me sirven unas piezas que tengan una menor, digamos, variabilidad de 0.002, ¿no? O sea, imagínenselo como una pieza redonda que tiene que encajar exactamente, ¿no? Y entonces no puede ser más grande, pero tampoco podría ser más chica, tal vez, ¿no? Porque tal vez se cae, ¿no? O no embona, ¿no? En cualquiera de los dos casos podría no embonar, ya sea que sea más grande en exceso o que sea más chica en exceso, ¿no? Entonces, una prueba de un distinto A, al 95% de confianza, con esos datos también nos dice, no puedes rechazar la hipótesis nula de que los errores en el diámetro son de tamaño 0.002 contra la alternativa de que sean distintos, ¿no? Ni más grandes ni más chicos. Entonces, esa sería nuestra conclusión. ¿Correcto? Sí, profe, gracias. Muy bien. Entonces, pues no hay, digamos, mucha... lo único que va cambiando, ¿no? De una prueba de hipótesis a otra, pues es el estadístico de prueba que utilizas, la fórmula y la distribución de probabilidad. Y claro, pues los contextos, pues algunos tienen más sentido, ¿no? O sea, es decir, la idea de estar viendo el contexto de estos problemas y de que resuelvan algunos ejercicios, pues es que identifiquen un conjunto de datos y de un conjunto de datos identifiquen qué tipo de prueba de hipótesis plantear
y también que identifiquen pues cuáles son las hipótesis que pueden plantear. O sea, al final esto se utiliza pues dependiendo de tu habilidad para reconocer que de un conjunto de datos, dado un problema, dada una situación, tú identifiques que puedes aplicar una prueba de hipótesis, ¿no? Y entonces, si sí crees que puedes aplicar una prueba de hipótesis, ¿qué tipo de prueba de hipótesis sería? ¿De medias? ¿De diferencia de medias? ¿De varianzas? ¿De proporciones? Y bueno, pues ya, ahí va saliendo todo esto. El siguiente caso. Una pregunta. Sí. En el ejercicio anterior, entonces, el enunciado sería, no se rechaza la hipótesis nula de que la varianza sea 0.02 en contra de la hipótesis alternativa que sea mayor a 0.02 con un nivel de confianza de, por ejemplo, 90, que fue el segundo ejercicio. Y aquí sí sería de no cometer un error de tipo 2, ¿verdad? Porque se aceptó la hipótesis nula. Siempre la redacción es de no cometer error de tipo 1, siempre. La prueba la estamos leyendo con el error de tipo 1 siempre, y se construye con el error de tipo 1. Pero si no rechazamos H0, entonces el error relevante para esa prueba es el de tipo 2. No sabemos de qué tamaño es, pero digamos, la lectura es válida, ¿no? Lo que genera desconfianza nada más que no sabemos de qué tamaño es el error de tipo 2. Sabemos con qué error de tipo 1 se construyó y se leyó la prueba, ¿no? Pero el error relevante es el de tipo 2, dado lo que ocurrió con la conclusión. De acuerdo. Entonces siempre en nuestros enunciados se coloca el error de tipo 1, ¿no? Sí, siempre la lectura va a ser con el error de tipo 1, siempre. Pase lo que pase, la lectura es con el error de tipo 1. De acuerdo. Gracias. No, de nada, Giselle. Profe, yo tengo una duda. Sí. Del ejercicio anterior, ¿por qué tomamos uno de 2 colas? Pues a mí se me ocurrió. Es que según yo, bueno, como tenía entendido la varianza, como siempre es positiva, como que no puede variar del lado izquierdo, ¿no? No puede ser negativa, pero aquí la varianza está representando un margen de error, ¿no? Un error en el tamaño de una pieza. O sea, como aquí, por ejemplo, habla de un diámetro, ¿no? Entonces, imagínense una pieza redonda, ¿no? ¿Cómo se llaman? Rondanas, me parece que se llaman, ¿no? Sí. Imagínense una rondana, ¿no? Habla de piezas de motor, por ejemplo. No sé si alguna vez han querido reparar algo de su carro metiendo piezas de marcas chinas o cosas así. Dices, chino embonó, ¿no? o así, ¿no? O sea, dices, no le quedó, ¿no? Pues no le quedó, parecía igualito, pero no le quedó. Y puede ser así, ¿no? O sea, que insertes la pieza y pues no entra, ¿no? Porque excede el diámetro, ¿no? O que insertes la pieza, entra, pero no embona perfectamente porque el diámetro fue menor, ¿no? De la pieza. El chiste es que no embona perfectamente. Puede, y tiene que embonar perfectamente, ¿no? Entonces, sí, pero no, el tamaño puede exceder, digamos, produces piezas y dices, la pieza debe ser de 3 centímetros, ¿no? El diámetro. Y puede exceder esos 3 centímetros en .002, ¿no? Y con eso entra bien, ¿no? O puede ser menor de los 10 centímetros en .002 y también va a entrar adecuadamente. Pero si excede eso, entonces ya, pues ya valió, ¿no? Ya no entró. Ajá, adelante. Sí, es que me confunde un poco porque eso no se saca con la desviación estándar, que es como la distancia de hacia abajo y hacia arriba, y la varianza es como nada más el cambio.
Ah, sí. Sí. Esta prueba, sí, tienes razón, correcto, porque aquí se habla de la varianza, es correcto, sí, tienes razón. Tendría que ser algo así como una prueba de la desviación, sí, es verdad. Aquí la varianza ya está contemplando ambas posibilidades, la de hacia arriba y la de hacia abajo, correcto. Ujú. Sí, ya te entendí, es correcto. Ok, gracias. Es que estaba como confundido ahí un poquito. Sí, no te preocupes. Fue una invención ahorita nada más para que hicieran ese ejercicio, esa lectura, ¿no? Pero sí, ya te entendí, tienes razón. Aquí se está probando la varianza, no la desviación. El ejercicio que les planteé, digamos, tendría sentido si esta fuera la desviación. Correcto. Ujú. Gracias, profe. Sí, no, de nada. Profe, yo sí. tengo una pregunta. Bueno, me surgió una duda. Ve que en el Gretel utilizábamos el p-valor para ver si rechazábamos o aceptábamos, ¿no? La prueba de hipótesis. Para este caso, ¿el p-valor vendría siendo nuestro estadístico o nuestro valor crítico? El p-valor que arroja cualquier prueba de hipótesis es el p-valor del estadístico de prueba. ¿Sale? Okay. En este caso, ¿y qué sería el p-valor? Pues la cantidad de probabilidad asociada al estadístico de prueba hacia la derecha, si la prueba es de cola derecha, o hacia la izquierda, si la prueba es de cola izquierda, ¿no? O de ambas colas, pues si tenemos como hipótesis alternativa un distinto A. Pero ese es el p-valor que arroja cualquier prueba de hipótesis, el valor de cantidad de probabilidad asociado al estadístico de prueba. El Gretel pues tiene una herramienta que se llama calculadora de valores P, buscador de valores P. Entonces aquí la idea es que pues te da el valor P asociado a cualquier número que te interese, ¿no? O sea, en una G cuadrada le dices, oye, ¿cuál es el valor P asociado al 6 en una G cuadrada de 10 grados de libertad, ¿no? Y ya te va a decir, pues la cantidad de probabilidad, en este caso, dice aquí, el área a la derecha del 6 es 0.81 y el área a la izquierda es 0.18, ¿no? Entonces, el valor P siempre va a ser una cantidad de probabilidad asociada a un valor, ¿sí? Los valores P que nos pueden interesar son los de los estadísticos de prueba. Vale, gracias. Sí. Órale. ¿Dudas? Ok. Entonces, pues vamos con este caso de dos varianzas. Dice aquí, a veces deseamos comparar las varianzas de dos distribuciones normales para determinar si son iguales, ¿no? Es como el uso más común, pero puede interesarnos otra relación entre ellas, ¿no? Y entonces tenemos dos muestras, una de tamaño N1 y una de tamaño N2, ¿sale? Nuevamente, independientes entre sí, de distribuciones normales, es decir, cada variable de estas tiene una distribución normal. Las medias se desconocen, cada una tiene su media, cada una tiene su varianza, se desconocen también, y podríamos probar o querer probar esto, que la hipótesis nula es varianzas iguales contra la alternativa de que alguna varianza sea mayor o menor que la otra, o que sean distintas, ¿no? Ambas posibilidades. La región de rechazo pues va a estar determinada por este cociente. Este cociente sencillito, digamos, es el que está denotando cuál es el estadístico de prueba. El estadístico de prueba va a ser una F. Esta sería su forma o su fórmula, digamos, ¿no? General, que al final, ¿no? Se resume simplemente en esta, porque los N1 menos 1 pues se van en cada caso. Aquí está la G cuadrada,
esto que está aquí es una G cuadrada, como lo veíamos hace rato en la prueba de la varianza. Si esta G cuadrada la dividimos entre sus grados de libertad, que son N1 menos 1, pues entonces esta es el numerador de una G, y esta respectivamente sería el denominador de una G. Entonces tenemos el cociente de dos G cuadradas, cada una entre sus grados de libertad. El álgebra sencilla de esto, pues simplemente nos deja esta expresión bastante sencilla para calcular el estadístico de prueba. Esta F entonces tiene n-1 grados de libertad en el numerador y n-2 menos 1 grados de libertad en el denominador. Y nuevamente, pues hay que tener cuidado de la región de rechazo, porque no es, sobre todo si es una prueba a dos colas, porque no es simétrica nuevamente, ¿no? Y pues aquí está el problema. Dice, suponga que deseamos comparar la variación en los diámetros de las piezas producidas por la empresa del ejemplo 16 con la variación en los diámetros de las piezas producidas por un competidor, ¿no? Entonces aquí la idea es ver, pues vamos a ver cuál tiene mayor varianza. Teníamos 10 datos, ¿no? La varianza muestral era 0.003, el ejemplo de hace un momento. Bueno, los datos del ejemplo de hace un momento. Y dice, encontraste la varianza muestral de las mediciones de diámetro para 20 de las piezas del competidor, pues fue esta, ¿no? Así que la pregunta es, ¿los datos proporcionan suficiente información para indicar una variación más pequeña en diámetros para el competidor? Y hay que hacer una prueba al 95% de confianza. Entonces, la hipótesis nula es que las varianzas son iguales, contra la alternativa de que la varianza 1 es mayor que la varianza 2, porque eso es lo que nos está pidiendo, ¿no? Oye, las piezas del competidor tienen menor varianza, pues esta sería la alternativa. El estadístico de prueba entonces va a ser una F de 9 grados de libertad en el numerador y de 19 en el denominador. El cálculo simplemente va a ser este. Fíjense, este es el estadístico de prueba. Estas varianzas, estos sigmas que están aquí, serían las varianzas cuando la hipótesis nula es cierta. Si la hipótesis nula es cierta, es decir, si las varianzas son iguales, pues entonces estos sigmas ya se van, porque serían iguales en la hipótesis nula. Así que el cálculo es todavía mucho más sencillo. Solamente es el cociente de las varianzas muestrales de cada conjunto. Esta F nos da entonces 3, el valor de 3. ¿Qué necesitamos? Como la hipótesis alternativa es de una cola, que es de cola derecha, entonces lo que necesitamos aquí pues va a ser cuál es el valor de la F de tal manera que se acumule 0.05 hacia la derecha. Entonces necesitamos el percentil de tamaño 0.05 a la derecha. Aquí está. Entonces nos vamos a la F. Tenemos 9 grados de libertad arriba, 19 abajo. Y la probabilidad en la cola derecha, ¿de qué tamaño sería esto? 0.05. Sí, 0.05. ¿Están de acuerdo? 2.42. Tan, tan, tan. ¿Dónde está el 2.42? Estaba más arriba. Ah, sí, aquí está, correcto. Aquí está. Ahí está el 2.42. Entonces, el valor del estadístico es 3. Hacia arriba de 2.42 la región de rechazo. ¿Están de acuerdo? La conclusión es que hay que rechazar la hipótesis nula de que las varianzas son iguales.
y por lo tanto pues hay evidencia suficiente para considerar que la varianza del competidor es más chica. ¿Queda claro? Sí. Muy bien. Entonces, pues ese sería el ejemplo de diferencia de o contraste de varianza. Y pues llegamos a lo que todos estaban esperando desde que empezó la clase de hoy, que son los ejercicios que van a resolver. ¿Dudas? ¿Ninguna? ¿Todo claro? Para este contraste tienen que ser normales, ¿verdad? Las distribuciones. Tienen que ser normales los datos. O sea, tiene que ser relativamente aceptable la normalidad de los datos. En este caso de los diámetros, ¿no? De los diámetros de las piezas. ¿Sí? Gracias. Ok. ¿Dudas? No. No, todo bien. Qué bueno. ¿De esos ejercicios usted nos va a decir cuáles o vamos a tener que elegir de nuevo? Van a elegir. Aquí son bien poquitos. Ya son todos. 1, 2, 3, 4, 5. Igual 3, escojan ¿verdad? 3. Ah, ok. Sí. Sí, ya. Mi sugerencia es que los hagan todos, pero está bien. Y ya terminamos este tema de pruebas de hipótesis. Vamos a regresar al Gretel nada más para aclarar estos puntos de las pruebas de hipótesis. Tenemos pruebas entonces que comparan, bueno, para la media, para la varianza, para la proporción, 2 medias, 2 varianzas, y para comparar 2 proporciones. Nuevamente aquí pues necesitamos datos, ¿cómo se llama? Datos Bernoulli, ¿sale? Para hacer esta prueba, pero la lógica es la misma, ¿no? Como si hiciéramos una prueba de la media, y aquí como si hiciéramos una prueba para comparar 2 proporciones. Simplemente la lógica es, tengo datos Bernoulli y estoy comparando proporciones, si la proporción es cierto valor o si la proporción no es cierto valor, ¿no? Así que no hay gran ciencia ahí. Ahora, este tipo de, digamos, estas opciones, que son las pruebas de hipótesis paramétricas más comunes, usuales, tienen este tema de que necesitamos que los datos sean aceptablemente normales, ¿no? Y ya hemos visto esto de hacer pruebas. Pero puede ser muy común que pues no sean normales, y entonces exploramos la posibilidad de hacer pruebas de hipótesis no paramétricas. No me voy a meter mucho a esto, pero por lo menos mencionarlo un poquito. Sobre todo digamos, este primer, ¿cómo decirlo? Este primer bloquecito de pruebas de hipótesis no paramétricas. Estas pruebas de hipótesis, por ejemplo, que están aquí, son pruebas de hipótesis principalmente sobre la media. Hay pruebas de hipótesis no paramétricas para comparar varianzas también. Son un poco más elaboradas. Las pruebas de hipótesis no paramétricas son un procedimiento más que una, ¿cómo decirlo? Más que una fórmula, como veíamos hace un rato en las pruebas de hipótesis paramétricas. Les voy a explicar esto para que quede un poquito más clara este pequeño vistazo a las pruebas de hipótesis no paramétricas. Por ejemplo, aquí tenemos unos contrastes de diferencias. Estos contrastes me permiten comparar las medias y o medianas
de dos muestras. Voy a hacer el ejemplo aquí, que es como el que van a hacer para su trabajo de aplicación. Aquí tengo dos variables, la variable BSAT y la variable MSAT, que sabemos que tienen ciertas dificultades para que esto sea normal, ¿se acuerdan? Entonces, pues tengo serias dudas de que las variables sean normales, ¿no? De que los datos que estoy utilizando con los que quiero hacer una prueba de hipótesis sean normales, entonces exploro la posibilidad de pruebas de hipótesis no paramétricas. Les voy a presentar esta prueba primero, esta de signos, y luego hablamos de esta de rangos con signo de Wilcoxon. Entonces, vamos a hacer esta prueba de contraste de signos, le damos a aceptar, y aparece aquí el resultado, dice, me pediste una prueba de diferencias de signos entre BSAT y MSAT, ¿sale? Esta es una prueba, es la más sencilla, prueba de hipótesis no paramétrica, donde pasa lo siguiente. Dice, lo que hace esta prueba simplemente es que acomoda los datos, lo voy a hacer aquí un poquito, acomoda los datos de BSAT y de MSAT, así, digamos, en columna, ¿no? Y lo único que hace es, a este dato le resta este, ¿no? Y aquí, por ejemplo, 430 menos 600 me va a dar un valor negativo. Lo que hago es crear una tercera columna que tenga el signo de eso. Y entonces va a salir un negativo. El siguiente dato también es negativo, ¿sí? El siguiente dato también es negativo. El siguiente dato también, ¿no? Y así. ¿Sí? ¿Queda claro qué es lo que está haciendo la prueba de signos? Crea los signos de la diferencia de esta variable contra esta variable. Entonces aquí voy a tener signos positivos, signos negativos. Pregunta. Si la distribución o la forma en la que están distribuidos los datos de BSAT es como la forma en la que están distribuidos los datos de MSAT, y digamos, aquí tenemos, digamos que estos fueran 1000 datos, ¿no? 1000 registros. Aquí es donde se ve, por ejemplo, este tema de que tengo que tener la misma cantidad de observaciones en una variable que en otra, algo que no necesitaba en las pruebas de hipótesis paramétricas. Hay versiones de estas pruebas de hipótesis no paramétricas, alternativas, digamos, donde no se requiere que el tamaño de muestra sea el mismo. Pero para una prueba como esta, que es la más sencilla, sí requieres que el tamaño de la muestra 1 y de la muestra 2 sean del mismo, porque si no, no tienes con quién comparar. O dicho de otra manera, si no tienes con quién comparar ciertos datos, esto se le llama observaciones pareadas. Entonces ustedes se ponen a investigar algo de pruebas de hipótesis no paramétricas, les va a decir pruebas para comparar medias o medianas de muestras pareadas, ¿no? Eso significa que la cantidad de observaciones en la muestra 1 es igual a la cantidad de observaciones en la muestra 2, ¿sí? Entonces hay pruebas que sí piden ese requisito. Esta sería una prueba que sí pide ese requisito. Y lo único que está haciendo es registrar signos positivos y negativos. La pregunta es, si tuviera 1000 observaciones y las distribuciones o la forma en la que están distribuidos los datos de una muestra respecto de la otra muestra son iguales, ¿cuántos signos positivos esperarían que aparecieran? O sea, ¿cuántas veces X va a rebasar a la variable Y? ¿Y cuántas veces la variable Y va a rebasar a la variable X si se distribuyen igual? No hablo de distribuciones de probabilidad, simplemente el gráfico que eso tenga, sean normales, sean binomiales, sean exponenciales, sean lo que sean, las muestras de estas dos variables, si fueran tan parecidas entre ellas, tendría que tener la misma cantidad de signos positivos que negativos. O sea, esperaría eso, 500 signos positivos y 500 signos negativos. ¿Están de acuerdo? Sí, se distribuiría como una normal, ¿no? No necesariamente, porque aquí la idea es justo eso, que no hay una distribución de probabilidad de los datos, pero el signo sí puede tener una distribución de probabilidad. O sea, la cantidad de veces que aparece un positivo y negativo, ¿no? Porque esa tercera columna que no vemos aquí, que son los signos,
sería o positivo o negativo. Eso es una Bernoulli. Si yo cuento la cantidad de positivos, entonces esperaría unos 500 positivos. Pero contar la cantidad de positivos, eso sería una binomial. ¿Están de acuerdo? Entonces, los datos pueden tener la distribución que sea, pero el procedimiento que estoy aplicando me puede generar la creación de una distribución de probabilidad. El procedimiento es, pues, identifica signos positivos, signos negativos. Excelente. Eso es una Bernoulli. Y súmalos. Excelente. Eso es una binomial. ¿Cuántos esperarías si la distribución de esto, sea la distribución que sea, ¿no? De estos datos, normal, exponencial, binomial incluso, ¿no? Es igual a la distribución de estos, ¿no? O sea, esas son calificaciones. Las calificaciones, en este caso, no son normales estas calificaciones. Lo vimos porque hicimos pruebas. Y las calificaciones de MESAT tampoco son normales, ¿no? Entonces, no sé qué distribución tengan, pero no es una normal, ¿no? Ahora, ¿me interesa que sea en pruebas de hipótesis no paramétricas? No, no me interesa qué distribución tengan. Yo voy a aplicar un método que me va a permitir comparar la distribución, sea la que sea, que tiene la variable BSAT, contra la distribución de MSAT, sea la que sea. Y lo único que quiero saber es si puedo considerar que sus medias y o medianas son iguales. Si sus medias y o medianas son iguales, es porque sus distribuciones son parecidas o iguales o similares, ¿no? Entonces, el procedimiento lo que está haciendo es, oye, ¿puedo considerar que las distribuciones son similares, son iguales, independientemente de qué distribución de probabilidad tengan? Y la prueba me va a decir si sí o si no. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Ok. Entonces, lo que hace el procedimiento, pues es, ahora, si yo esperaría, en el caso de que la hipótesis nula, si la hipótesis nula es las distribuciones son iguales y la alternativa es las distribuciones no son iguales, entonces esperaría en la hipótesis nula, digamos, si la hipótesis nula es cierta, pues que obtenga más o menos unos 500 signos positivos y unos 500 signos negativos, o cantidades cercanas, ¿no? A esos valores. Si tengo 500 positivos y 500 negativos, y eso, decíamos, es una binomial, entonces, ¿cuál es la proporción de positivos y cuál es la proporción de negativos? Pues es 0.5, ¿sí? Entonces, esta prueba de signos, la hipótesis nula donde las distribuciones son iguales o las medias y o medianas de las distribuciones son iguales, es equivalente a que la proporción P de signos positivos sea igual a 0.5. ¿Sí? Son distintas formas de decir lo mismo bajo la hipótesis nula de que las distribuciones son iguales. ¿Sí queda claro? Sí, sí. Sí, profe. Sí. Ok, entonces le pedimos al software que creara una prueba de hipótesis de signos, un contraste de signos se llama, una prueba de signos entre BSAT y MSAT. Y me dice, oye, pues fíjate que la cantidad de observaciones son 406. El número de veces en que la primera variable rebasó a la segunda, ¿no? O sea, los signos positivos, dice, fíjate que fue 98, ¿no? Si las distribuciones fueran iguales, esperaría aquí unos 203, que este estadístico que se llama W, que es la cantidad de signos positivos, fuera unos 203, pero no, me dio 98. Aquí me dice qué porcentaje son esos 98 signos positivos. Dice, es el 24. Yo esperaría aquí algo cercano al 50%, ¿no? Ya desde aquí puedo ver que posiblemente no van a ser iguales las distribuciones, ¿no? Bajo la hipótesis nula de no diferencia en las distribuciones, o de que así se suele decir, que las medianas sean iguales, o las medias sean iguales. Se utiliza más la idea de la mediana, porque la media, acuérdense que es el valor más probable. Y la mediana sí es un valor
de tal manera que de ese valor hacia la derecha y hacia la izquierda está el 50% de los datos, ¿no? Por eso es que tiene, en las pruebas de hipótesis no paramétricas, no es muy común que digamos las medias son iguales, ¿no? Por ejemplo, en esta prueba, sino que las medianas son iguales. Por eso yo en particular digo la mediana y o la media, ¿no? Porque la media sí podría aplicar si se trata de un conjunto de datos cuya distribución resulta que coincide la media con la mediana. Yo no lo sé, ¿no? Tendría que explorar un poquito más los datos para identificar eso. Por ejemplo, hacer un dibujo de una, ¿cómo se llama? De una densidad estimada. Entonces, con la densidad estimada puedo decir, sí, la media va a coincidir con la mediana. Entonces, cuando yo estoy comparando las distribuciones con una prueba como la de signos, puedo dar la conclusión de que las medias, bueno, en la hipótesis no la puedo decir, las medias son iguales o las medianas son iguales. ¿Sí? No lo sé porque no he hecho eso, ¿no? No he hecho esa verificación. Pero por lo menos, sí es una prueba que está involucrando las medianas, por lo menos, ¿no? Entonces, dice aquí, bajo la hipótesis nula de no diferencia en las distribuciones, de que las medianas sean iguales, etcétera, etcétera, este W que cuenta los signos positivos se distribuye como una binomial, cuyos parámetros son 406 y su valor P es 0.5. De ahí sale el 0.5. Entonces, en una prueba de signos, donde no me interesa qué distribución tengan los datos, voy a generar signos que tienen una distribución binomial. Y es muy lógico, se entiende, ¿no? Bajo la hipótesis nula es una binomial donde P vale 0.5. Bajo la hipótesis nula, una hipótesis nula cierta. Y ahora, ¿cuál es el chiste de esto? Dice, es una binomial de parámetros 406 y 0.5. Voy a dibujar esa binomial. El parámetro es 0.5. Las extracciones son 406. Y le damos a aceptar. Y aquí está. Como la muestra es muy grande, esta binomial pues se parece mucho a una normal, ¿no? Podría usar los valores de probabilidad de una normal, ¿sale? Y hacer la lectura de esta prueba. ¿Cómo la haría? Pues dependiendo de qué nivel de confianza, a qué nivel de confianza quiero hacer la lectura de esto, ¿no? Por ejemplo, si quiero hacer la lectura de esto al 95% de confianza, entonces tendría que ubicar cuál es la media de esta cosa y cuál es su desviación para poder entonces establecer quién es el valor de la región de rechazo. Voy a dibujar aquí uno así nada más sin la precisión que debería tener para que más o menos como que se vea lo que quiero decir. Voy a dibujarlo como por aquí. Creo que lo dibujé muy mal. No tan mal. 220 y por aquí voy a poner el otro más o menos. Por aquí. Entonces, va a ser más o menos por aquí. Va a ser este. Más o menos por ahí. Digamos que identificando esta normal, cuál es su media y cuál es su desviación, que lo puedo hacer porque esta es una binomial. Entonces calculo la media de esta binomial, que ya sé cómo se calcula, y calculo la desviación, y esa va a ser pues la media y la desviación que está aquí. Y simplemente pues necesito hacer un procedimiento un poquito más elaborado como de estandarización para identificar estas probabilidades, estos valores críticos, porque esta normal no está centrada, ¿no? Entonces, la región de rechazo con la izquierda y la región de rechazo con la derecha, ya que la alternativa es las distribuciones son distintas, ¿no? Puedo hacer una prueba de hipótesis de una cola donde X está a la derecha de Y o
Y está a la derecha de X, ¿no? Una distribución está más hacia la derecha de la otra. Aquí lo único que estoy haciendo es, las distribuciones no coinciden, no son iguales, ¿no? O una está a la derecha de la otra, bueno, X está a la derecha de Y o Y está a la derecha de X, ¿no? Cualquiera de esas dos posibilidades. Eso es lo que estoy representando aquí. Entonces, bajo la hipótesis nula de no diferencia, W sigue una distribución binomial, que ahí está, ¿no? Y aquí le dibujé unas regiones de rechazo. Ahora, ¿en dónde está W igual a 98? Ah, pues W igual a 98 está como por hasta acá, ¿no? De hecho, ni se ve. Lo voy a dibujar como aquí, al margen, para que se entienda lo que estamos haciendo o lo que está pasando. Entonces, ese 98 pues está, aquí lo voy a dibujar porque ya no se ve el 98, ¿no? Pero, pues ahí está. Ahí está el estadístico de prueba, ¿no? Digamos que esté por el 98. Entonces, ese 98 pues cayó fuera de la región de rechazo. Perdón, de no rechazo, ¿no? Entonces, rechazamos la hipótesis nula de que las distribuciones son iguales o de que sus medianas son iguales. Esa es la conclusión de esta prueba de hipótesis no paramétrica, ¿sí? No sé qué distribución tengan los datos, no me interesa o no es relevante, digamos, ¿no? Pero el hecho de no conocerla o de no haberla determinado o de que no me interese conocerla, incluso pudiendo una muestra tener una distribución y la otra tener otra distribución, puedo hacer esta prueba también, ¿no? Entonces, esto es como tendríamos esa conclusión haciendo el símil con una normal. Aquí me aparecen las probabilidades de la binomial, porque todo el cálculo es una binomial, o sea, aquí no me está diciendo, como es una muestra grande, pues entonces así, no, es una binomial y aquí están las probabilidades, aunque van a ser igualitas a las de una normal. Y aquí me está dando como resultado, simplemente para que lo puedan interpretar, cuáles son los valores de probabilidad asociados al estadístico de prueba. Un poco recordando la pregunta que hicieron hace un momento del valor P. El valor P que va a arrojar una prueba de hipótesis siempre va a estar relacionado con el estadístico de prueba. Entonces, el estadístico de prueba, que es los signos positivos que se calcularon, que se identificaron, son 98. Entonces, ¿cuál es la probabilidad en una binomial de este tipo de que W, ¿no? La cantidad de signos sea menor a 98? Ah, pues es esta, ¿no? Excelente. Porque si la hipótesis alternativa es un menor A, entonces ese es el valor P que necesito. Y lo comparo con el valor de significancia. Si la prueba la hago al 95% de confianza, pues entonces el alfa es 0.05. Si la hipótesis alternativa es cola izquierda, entonces esta cantidad de probabilidad, este valor P asociado al W, al estadístico de pruebas, es menor a 0.05. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula de que las medianas o las distribuciones de estas dos variables sean iguales, ¿sí? Entonces, estos valores pues, son muy útiles porque pues, me permiten hacer la lectura de la prueba sin dibujar eso. Si la prueba de hipótesis es a, ¿cómo se llama? A dos colas, entonces lo que decimos es, pues hacia abajo del 98 hay esta probabilidad. Su simétrico, que no sé quién sería el simétrico del 98, ¿no? O sea, va a ser como los últimos 98 datos hacia la derecha de esta binomial, ¿no? O sea, sería como algo así como el valor 310, ¿no? Más o menos. Entonces, su simétrico es el 310, entonces la probabilidad del 310 hacia arriba es esta misma. Así que a dos colas simplemente tengo que multiplicar por 2 esta probabilidad y hago la lectura de la prueba a dos colas. Si necesito la probabilidad de cola derecha, pues simplemente es esta misma probabilidad, ¿sí? Porque esta binomial pues es simétrica. Entonces, es decir, la probabilidad del 300 que les dije, 310 hacia arriba, pues es la misma que del 98 hacia abajo. Así que
una prueba a una sola cola, simplemente uso esta probabilidad y la comparo nuevamente con el alfa. Así que ahí tienen todo lo que necesitan para hacer la lectura de la prueba, de una prueba de hipótesis no paramétrica que compara medianas o la distribución de un conjunto de datos contra otro conjunto de datos. ¿Sí? Es la prueba más sencilla. ¿Cómo la ven? ¿No? ¿Dudas? No, ninguna. Ahora, la prueba que les pedí aplicar para su trabajo de aplicación es esta. Contraste de rangos con signo de Wilcoxon. No es una prueba muy complicada. Bueno, es cada vez, digamos, la prueba de signos es como la prueba base para muchas otras pruebas. La prueba de signos es muy sencilla porque solamente cuento signos. Cuento signos, pero también tendría mucho sentido no nada más identificar el signo positivo o negativo de esto, de esta diferencia, sino también darle un peso al tamaño de esta diferencia, porque aquí, por ejemplo, la diferencia es de menos 170, ¿no? Aquí la diferencia es de otro tamaño, ¿no? Las diferencias positivas y diferencias negativas, vamos a suponer que siempre las diferencias negativas son de tamaño 1 y las diferencias del otro signo siempre son como de tamaño 100. Dices, oye, no manches, el tamaño de la diferencia de un signo, de las diferencias de un signo son enormes y el tamaño de la diferencia del otro signo son pequeñas. Eso no habla de que las distribuciones sean iguales. Entonces, una prueba que valore el tamaño de esas diferencias, va a ser una mejor prueba que la prueba de signos, ¿no? Entonces, distintas pruebas que se elaboran a partir de la prueba de signos son mejoras de la prueba de signos, ¿no? Esa es la idea. Y una prueba muy común que considera esos tamaños, pues es la prueba de contraste de rangos con signo. El rango, hagan de cuenta que si la diferencia entre estos dos datos, ¿no? Aquí, digamos que la diferencia aquí me da 50 positivo, bueno, negativo. Digamos que esta diferencia, por ejemplo, aquí, me da 100 positivo, ¿no? Entonces, ¿quién es el valor más pequeño de todos los valores positivos o negativos en valor absoluto, ¿no? Es decir, solamente voy a darle peso a las distancias. Y digamos que las distancias es, tengo un valor de 50 negativo, bueno, solo es 50, ¿no? Tengo un valor de 100 positivo, solo es 100, ¿no? Tengo un valor de menos 30 negativo, solo es 30, ¿no? Entonces voy a ordenar de menor a mayor los valores absolutos de esas diferencias, ¿no? Entonces tengo el 30, luego tengo el 50, luego tengo el 100. Y voy a hacer algo así como un ranking de menor a mayor. De tal manera que cada número va a tener le voy a asignar el 1, al otro le voy a asignar, al siguiente le voy a asignar el 2, el 3, así, hasta el 100 si tengo 100 observaciones, ¿no? Entonces, ese ranking me va a permitir hacer algo que es, oye, a cada valor le asignaste un número del ranking. Supongamos que los números positivos solamente son los primeros 3. Los primeros 3 valores tenían un signo positivo. Entonces, voy a sumar el ranking de los números positivos, que sería el 1 más el 2 más el 3, ¿no? Y eso me da un 6. Entonces, 6 es el valor que va a representar al ranking de los números positivos. Eso en realidad es el estadístico de prueba, ¿no? Y voy a sumar el ranking de los números negativos, ¿no? Y entonces, no sé, me da 300, ¿no? Tengo 2 estadísticos de prueba. Unos
digamos, como los rangos de los positivos y los rangos de los negativos. Eso es lo que hace esta prueba de contraste de signos con rango de Wilcoxon. Y aquí me aparecen los resultados. Dice, oye, tienes 406 observaciones. Los W positivos, o sea, los rangos, la suma de los rangos positivos, de las diferencias positivas, es esta. La suma de los rangos negativos, de las diferencias negativas, es esta, ¿no? Luego aquí me dice cuántas, ¿cómo se llama? Cuántos valores se anularon, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque puede haber empates. Entonces, los empates tienen un tratamiento aquí especial, ¿no? Y luego aquí, esta prueba, digamos, usa como estadístico de prueba, hay una, digamos, al usar los rangos, hay una equivalencia por ahí entre estos estadísticos de prueba y la normal, ¿no? Por eso es que aquí aparece la normal otra vez. Entonces, este razonamiento me va a llevar a una normal del estadístico de prueba. Eso no tiene nada que ver con que los datos sean normales o no, ¿sale? Como hace rato lo veíamos. Salió una binomial por el razonamiento que utilicé. Aquí salió una normal por el razonamiento que estamos utilizando. Entonces, puedo hacer una lectura muy sencilla, muy rápida, muy familiar de esta prueba, que ya les expliqué más o menos qué hace. Y entonces me dice, oye, pues voy a calcular un estadístico de prueba Z, y aquí está, es menos 11.62, es una normal 0,1. Entonces, me da también el valor P, que aquí está, y el valor P a 2 colas. Así que puedo hacer una lectura de esta prueba, por ejemplo, al 95% de confianza. Si la hipótesis nula es que las distribuciones son iguales o sus medianas son iguales, contra la alternativa de que sean distintas, entonces uso este valor P a 2 colas, ¿no? ¿Es menor a 0.05? Sí, por lo tanto, nuevamente rechazamos la hipótesis nula de que las distribuciones son iguales o de que sus medianas son iguales. Y ya, eso es lo que quería explicarles así un poquito rápido de las pruebas de hipótesis no paramétricas, pero esto es otro mundo, las pruebas de hipótesis no paramétricas, muy útil porque no siempre los datos se distribuyen normal, no siempre, sobre todo cuando comparo muestras, pues tanto la muestra de uno como la muestra de otro van a ser normales. Es más sencillo cambiar el método y por lo tanto explorar pruebas de hipótesis no paramétricas que tratar de inducir normalidad en los datos, por ejemplo, ¿no? Es más sencillo y es más limpio, digamos, ¿no? Así que está ese mundo de las pruebas no paramétricas y pues con eso, ahora sí, terminamos la parte de pruebas de hipótesis. ¿Dudas? Adelante. Entiendo, profesor, que las pruebas no paramétricas es como para una muestra de datos que no tienen una distribución normal, ¿no? Que no tienen una distribución normal o que no hemos verificado y no nos interesa saber qué distribución. No lo necesitamos. No lo necesitamos saber. ¿Qué pasaría en este caso que, por ejemplo, a la muestra no verificamos y sí es normal y aplicamos una prueba no paramétrica en lugar de pruebas paramétricas? No pasa nada, es aceptable el método, pero va a ser más preciso usar una prueba paramétrica. Ah, ok. Sí, porque estos métodos, si se fijan, son bastante, digamos, son una serie de pasos, ¿no? Son una serie de pasos donde la precisión, digamos, o sea, digamos, es como, a ver, a mí se me ocurre que puedo hacer este razonamiento y ya, ¿no? Lo voy haciendo. Eso en una prueba no paramétrica. Pero en una prueba paramétrica estoy partiendo de, digamos, estoy usando dentro del estadístico de prueba la información que tienen los datos, ¿no? De su distribución de probabilidad. Entonces, se vuelve algo más preciso. Aquí no, porque ese no saber qué distribución tienen significa que no estoy usando esa información, ¿no? Solamente estoy usando lo que el procedimiento me pide, ¿no?
Y el procedimiento pues me puede llevar a una distribución de probabilidad, pero por ejemplo veíamos lo de la prueba de rangos con signo, dices, solamente está contando los signos, ¿no se puede mejorar esta prueba? Ah, sí, usa rangos con signo de Wilcoxon, ¿no? Y se van a encontrar toda una serie de pruebas más que son algo así como mejoras, ¿no? Desde la prueba de rangos con signo, porque tratan de capturar más elementos, más características de los datos, ¿no? Entonces, el no usar muchas características de los datos, pues te hace menos preciso un resultado, ¿no? Un procedimiento, una prueba. Así que, si puedes utilizar pruebas de hipótesis paramétricas, usa pruebas de hipótesis paramétricas. Ok, profe. ¿Dudas? Aquí, por ejemplo, había indicado que era que al comparar el p-valor y el estadístico z era con una normal por el tamaño de la muestra. No es tanto por el tamaño de la muestra. Lo que pasa es que el contar los rangos, digamos, es una demostración. Puedes demostrar que el considerar, digamos, los rangos, el contar los rangos positivos y los rangos negativos, aquí se hace un procedimiento un poquito más detallado, porque dependiendo de si la hipótesis alternativa es de una cola o de dos, entonces vas a usar el W más o el W menos. Entonces, el procedimiento te dice, vas a utilizar el mínimo entre W más y W menos cuando tengas una prueba de este tipo, ¿no? Entonces, todos esos detalles que implican esta prueba, digamos, son equivalentes a una distribución, digamos, el usar el mínimo, ¿no? Es equivalente a utilizar una normal, pero eso es una demostración, ¿no? Entonces, por eso es que aquí se fue a la normal. Sí está un poco involucrado el que el tamaño de la muestra sea un poco grande, pero no necesariamente. O sea, esta forma de llevar el procedimiento de una prueba de hipótesis no paramétrica llamada rangos con signo de Wilcoxon tiene una equivalencia con probabilidades normales, digamos, ¿no? Por eso es que sale aquí la normal. Entonces, la interpretación siempre se va a hacer sobre la normal, ¿no? Sí, de hecho, si quieren, para que quede un poquitito más claro, aunque más o menos, porque empezamos a hacer los procedimientos, digamos, pruebas de hipótesis no paramétricas famosillas, y los procedimientos ya se empiezan a complicar. O sea, ya no es tan sencillo. Los pasos, las indicaciones, ya son muchas, ¿no? También eso es algo, digamos, tal vez negativo de las pruebas de hipótesis no paramétricas, ¿no? Aquí hay un capítulo en el Mendenhall de pruebas de hipótesis no paramétricas donde vienen estas pruebas y otras que no trae el Gretel. Y aquí empieza con la explicación de que estamos comparando desplazamientos, ¿no? Esta idea que les decía de las medianas, ¿no? Queremos comparar las medianas o las distribuciones. Aquí, por ejemplo, dibuja unas distribuciones que no necesariamente son unimodales, ¿no? Entonces, esa también es una utilidad de estas pruebas, que no necesariamente son unimodales las distribuciones, además de que pues no conocemos la distribución de probabilidad específica, ¿no? Aquí habla de estos términos pareados, por ejemplo, porque sale el P igual a un medio, ¿no? Que es un poquito la explicación que les di. Viene una serie de ejercicios y luego presenta las mejoras, digamos, de esta prueba de signos. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon, por ejemplo, ¿no? Aquí está la prueba que vimos. Y entonces empieza aquí a utilizar, este es el procedimiento, ¿no? Utiliza el mínimo y entonces esto se empieza a complicar más. Y aquí está su equivalencia para estos casos, por ejemplo, ¿no? En este caso, esa es otra cosa que va a pasar. Los criterios de muestras grandes en pruebas de hipótesis no paramétricas ya son distintos a los criterios que vimos para pruebas paramétricas, ¿no? Entonces, si tenemos más de 25 observaciones, por ejemplo, ¿no? Que es un criterio distinto de muestra grande que habíamos visto, por eso no me quería mucho meter a esto. Entonces, si la muestra es mayor a 25, hay una equivalencia. Fíjense, aquí está el T+, que es como el estadístico de prueba.
aquí está la media del T+, y aquí está la desviación del T+, entonces podemos construir una normal 0,1, ¿no? Se empiezan a complicar, digamos, los métodos, ¿no? Esta demostración no es tan sencilla, ¿no? Y así están los demás métodos de pruebas de hipótesis no paramétricas. Esta es una prueba muy común, la prueba U de Mann-Whitney, pero aquí, por ejemplo, ya no aparece una distribución normal, ¿no? Aparecen otras distribuciones de la U de Mann-Whitney, por ejemplo, y entonces necesito unas tablas de la U. Eso también es algo que va a pasar en las pruebas de hipótesis no paramétricas, que voy a necesitar conocer otro tipo de tablas. Si usan un software, pues el software les va a dar el valor, ¿no? Pero digamos, aparecen distribuciones de probabilidad que ya no son las conocidas o las famosas, digamos, ¿no? Las comunes, y a veces hay que saber interpretar adecuadamente esos valores de esas tablas, ¿no? Entonces hay que aprender nuevas distribuciones y hay que aprender nuevas interpretaciones de los valores que vienen en esas distribuciones, ¿no? ¿Dudas? ¿No? Bueno, pues si no hay dudas, ya solo nos falta intervalos de confianza. Vamos a hacer un receso. Nos vemos 11:20, ¿les parece? Y terminamos el curso. Qué emoción, ¿no?